Piensa en el último actor turco del que te enamoraste en pantalla. Ese hombre que interpretó al galán imposible, al héroe trágico, al seductor sin remedio. Ahora imagínalo en pijama, a las 3 de la madrugada, con un bebé llorando en brazos. Esa imagen que acabas de construir, en muchos casos, es exactamente la realidad. Hoy vamos a hablar de algo que cambia la percepción que tenemos de los actores turcos más famosos, porque muchos de ellos, esos hombres que vemos como símbolos eternos del romance y la intensidad, ya son padres en la vida real. Algunos tienen 1, 2, hasta 3 hijos, y otros, sorprendentemente, todavía no aparecen en ningún registro público como padres. Son 20 nombres, y te garantizo que más de uno va a sorprenderte. Quédate hasta el final. Los mejores contrastes están al final de la lista. Empezamos con el hombre que intimidó a medio mundo desde la pantalla. Ozan Akbaba construyó una carrera entera sobre personajes que no necesitan gritar para que todos en la sala sientan que algo está a punto de pasar. Esa mirada, esa presencia, ese silencio pesado antes de la tormenta, y ese mismo hombre ya es padre de un hijo. Hay algo que cambia en la percepción de un actor cuando sabes eso. De repente el hombre imponente también fue el que sostuvo a alguien tan pequeño que cabía en una sola mano. Ozan abre esta lista como señal de lo que viene. Nada es lo que parece. Burak Gülsoy es de los actores que no necesitan hacer ruido para que los escuches. Lleva años construyendo una carrera con una solidez que muchos de sus colegas envidian. Proyectos bien elegidos, personajes con capas, una presencia que madura mejor con el tiempo. También es padre de un hijo, y en su caso ese dato no sorprende. Encaja perfectamente con la imagen de hombre que sabe lo que quiere y lo construye despacio, sin prisa, pero sin pausas. Aquí viene el primer golpe de este video. Can Yaman es, sin exageración, uno de los actores turcos más famosos del planeta. Su nombre genera titulares en Italia, en América Latina, en el mundo árabe, en Asia. Hay fanáticas suyas que aprendieron turco solo para entender sus entrevistas. Ese nivel de impacto es rarísimo, y sin embargo, en todas las biografías públicas consultadas para este video, Can Yaman no aparece registrado como padre, sin hijos conocidos públicamente. ¿Significa eso que no los tiene? No necesariamente. Significa que en lo que es accesible públicamente esa información no existe, y siendo el actor más vigilado de su generación, eso en sí mismo ya es una historia. Akın Akınoğlu logró algo que pocos actores de su generación consiguieron tan rápido: hacer que el público sienta que lo conoce. Hay una vulnerabilidad muy calculada en cómo trabaja, una apertura emocional que desarma. Sus personajes duelen porque él parece creerlos de verdad. En los registros públicos consultados, Akın tampoco aparece como padre, sin hijos conocidos públicamente, y eso refuerza esa imagen de galán que todavía parece estar construyendo su historia, no recapitulando una. Özkan Deniz no es solo un actor, es una voz, literalmente. Antes de que muchos lo conocieran por sus personajes en pantalla, Turquía ya lo conocía por canciones que se grabaron en la memoria colectiva de toda una generación. Ese tipo de presencia cultural no se construye, se acumula, y ese hombre es padre de un hijo. Hay algo poético en eso. El artista que durante décadas le puso voz a las emociones de otros, también fue padre por primera vez. Una transformación que ningún escenario puede replicar y que sin embargo pocas veces aparece en los titulares cuando hablamos de él. Halil İbrahim Ceyhan conectó con el público de una manera que muy pocos actores jóvenes logran en tan poco tiempo. Hay algo en su energía que no se puede fabricar. Joven pero no superficial, atractivo pero no distante, intenso pero accesible. Una combinación que el público reconoce aunque no siempre pueda describir. En las fuentes públicas consultadas no encontré información confirmada sobre hijos. Su caso entra en la categoría de sin hijos conocidos públicamente. No es una afirmación sobre su vida privada, es simplemente lo que el registro público muestra o no muestra. Barış Arduç tiene algo que los fans notan antes de poder explicarlo: consistencia. En cada rol, en cada aparición, en cada entrevista, hay una solidez que transmite la sensación de estar viendo a alguien que ya sabe quién es. No construye imagen, la proyecta. Barış ya es padre de una hija, y ese dato reconfirma exactamente lo que sus fans intuyen al verlo. Detrás del galán de mirada directa hay un hombre con raíces firmes, con prioridades claras, con una vida que se sostiene sobre algo más duradero que la fama. Murat es padre de una hija, y la madurez que siempre se percibió en sus personajes tiene ahora un contexto diferente. No es solo que sepa interpretar a hombres complejos, es que ya vivió complejidad real.
Ibrahim Chelikol construyó su imagen sobre una paradoja interesante: físico que intimida, mirada que emociona. En pantalla es el tipo de actor que puede ser amenazante y vulnerable en la misma escena, y las dos cosas se creen. Eso requiere un tipo de control que muy pocos actores tienen. Ibrahim ya es padre de un hijo, y esa realidad contrasta de manera fascinante con los personajes que interpreta, cargados de tensión, de violencia contenida, de intensidad, porque en casa hay otra historia. Una que empieza con el sonido de una voz que no existía en el mundo hace unos años. Llegamos al top 10, y el primer nombre que lo abre es uno de los más pesados de toda esta lista. Quvance Tatlıtuğ no fue simplemente un actor popular, fue un fenómeno que abrió puertas. Para una generación entera de fans de las series turcas, Quvance fue el primero, el que demostró que Turquía podía exportar no solo historias, sino también arquetipos, que el galán turco podía ser universal. Ese hombre ya es padre de un hijo. Para quienes lo siguen desde el principio, esa noticia sigue requiriendo un momento de procesamiento, porque implica aceptar que el tiempo también pasó para él, que detrás de esa imagen casi mítica siempre hubo un ser humano que, como todos, quería algo sencillo, alguien a quien transmitirle algo. Tolga Saysman fue durante varios años uno de los rostros más reconocibles de la televisión turca. No era el galán frío que mantiene al público a distancia, era el galán accesible, el que el público adoptaba con facilidad, el que parecía genuinamente cercano aunque estuviera del otro lado de la pantalla. Hoy es padre de 2 hijos, y eso encaja perfectamente con esa imagen de accesibilidad. Hay algo muy coherente en que el actor que siempre pareció el más humano de su generación también sea el que eligió construir una familia, no una sino 2 veces. Taner Olmez tiene algo que en el mundo del espectáculo es más raro de lo que parece: autenticidad visible. Cuando actúa no hay distancia entre él y el personaje, no hay esfuerzo que se filtre, solo presencia directa, sin capas artificiales. El público lo siente desde el primer minuto y no sabe muy bien por qué confía en él. Simplemente confía. Taner es padre de 2 hijos, y no sorprende. Los actores que viven la paternidad suelen tener acceso a un tipo de emoción que no se puede fabricar ni ensayar, solo se vive. Taner ya tiene 2 razones para saberlo mejor que nadie. Kenan İmirzalıoğlu es uno de los pocos actores turcos cuyo nombre genera un tipo de respeto diferente. No solo admiración, sino reconocimiento de trayectoria. Décadas de trabajo sólido, de decisiones artísticas que priorizaron la calidad, de una presencia que no depende del ciclo de los trending topics para mantenerse relevante. Kenan es padre de 2 hijas, 2 niñas, y si te detienes un segundo en esa imagen, el contraste es poderoso. Ese hombre que suele interpretar figuras de autoridad, líderes que cargan con el peso de decisiones imposibles, en casa es el papá de 2 niñas que probablemente lo tienen completamente en la palma de su mano. Hay fenómenos culturales, y luego hay Dirilish, Ertuğrul. Engin Altan Düzyatan no solo protagonizó una serie, protagonizó un movimiento. Países enteros que no tenían ninguna relación con la televisión turca de repente tenían un favorito, un héroe, una razón para aprender sobre historia otomana. El alcance de eso es difícil de medir, y ese hombre ya es padre de 2 hijos, un hijo y una hija. Para los millones que lo conocen principalmente como Ertuğrul, hay algo casi simbólico en ese dato, porque el personaje que interpretó durante años era precisamente eso, un hombre que construía algo para transmitir a la siguiente generación, y Engin, fuera del personaje, hizo exactamente lo mismo. Burak Özçivit es uno de esos nombres que genera reacción antes de que termines de pronunciarlo. Modelo antes de ser actor, galán antes de ser estrella, y hoy padre de 2 hijos junto a Fahriye Evcen, en una de las relaciones más seguidas de toda la industria del entretenimiento turco. Su vida privada tiene una visibilidad que pocos actores alcanzan, y eso hace que su paternidad haya sido vivida de manera pública con una intensidad inusual. Para sus fans no fue solo una noticia, fue un capítulo nuevo de una historia que llevan años siguiendo, y esos capítulos cuando llegan siempre generan algo. Entramos en el podio. Onur Sailak quizás no sea el primero en aparecer en la mente del público internacional, pero en este ranking tiene un peso enorme por una razón muy concreta. Onur Sailak es padre de 3 hijos. 3. Eso cambia completamente la conversación. No estamos hablando ya de alguien que descubrió la paternidad. Estamos hablando de alguien que construyó una familia, que vive el ritmo de una casa con 3 vidas que dependen de él.
que ya aprendió versiones de sí mismo que ningún personaje, ningún guión y ningún director podrían haberle enseñado. Y llegamos al final, al número 1, y este nombre era el único posible para cerrar este video. Halit Erkens es una institución, no una estrella, no una figura de moda, una institución. Su trabajo en Muhteşem Yüzyıl redefinió lo que una producción histórica turca podía ser a nivel internacional, y su interpretación de Solimán el Magnífico sigue siendo citada años después como uno de los grandes momentos de esa televisión. Halit es padre de 3 hijos. Detente un segundo en esa imagen. El hombre que durante años fue el símbolo de poder absoluto en pantalla, el sultán que gobernaba un imperio con una mirada, también es el padre de 3 niños que lo conocen de una manera completamente diferente, que no lo llaman Solimán, que no lo llaman el Magnífico, que lo llaman papá, y eso en el fondo es exactamente de lo que trató este video desde el primer segundo, que los hombres que admiramos en pantalla también tienen vidas enteras fuera de ella. Vidas que incluyen madrugadas difíciles, primeros pasos, risas que no tienen guión y ese amor específico que solo existe cuando eres responsable de alguien que llegó al mundo porque tú existías. 20 nombres, historias muy distintas, algunos ya tienen familias numerosas, otros todavía no aparecen en ningún registro público como padres, y todos con algo en común. Una vida real que siempre será más rica, más impredecible y más sorprendente que cualquier personaje que hayan interpretado. Ahora quiero saber algo. ¿Cuál de todos estos actores te sorprendió más? ¿El que ya tiene 3 hijos sin que nadie lo supiera? ¿El gran galán internacional que todavía no aparece como padre en ningún lado? ¿O hay alguno que no mencioné y que tú sabes que ya tiene familia? Escríbelo en los comentarios, porque este tipo de conversación siempre tiene más capítulos de los que caben en un video. Si te quedaste hasta aquí, ya sabes lo que hacer. Deja tu like, suscríbete si quieres más contenido así y nos vemos en el próximo.